Qué dicha. Bueno, Iván, más bien demasiadas gracias por colaborarnos en esta serie de capacitaciones, ¿verdad? Que esta es la segunda, que creo que de 4, ¿verdad? 4 o 5. 5. De 5, esta es la segunda. Igual vamos a grabar la sesión para las Hola, personas buenas, que no van a poder estar con nosotros. Por ahí está Aurea conectada, agradecerle a Iván. Ahora yo no sé si querés decir algo y si no, pues agradecer a las personas que se están conectando y que igual van a ver el videito para los que no puedan. Ahora no sé si querías decir algo. hola. 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 Bueno, entonces más bien le doy el espacio a Iván para que aprovechemos esta horita y le saquemos el jugo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Tengan muy buenas tardes todos. Hoy quiero aprovechar pues para hacer un poco de conversación, tal vez exponerles un tema y con todo el placer del mundo pues tratar de evacuar algún tipo de consulta que puedan ustedes tener. Vamos a hablar de lo que es la garantía en la aplicación del derecho penal juvenil. Y bueno, eh, inicialmente pues hay que recordar, digamos, que las garantías como tales son un producto evolutivo. La materia penal juvenil no es la excepción, de hecho. Y bueno, y cuando hablamos de evolución, pues recordamos lo que es la temática inicial desde los albores de la historia, donde había había armonía y había conflicto, y el conflicto fue generando, por supuesto, la necesidad de normativas y de reglas. Estas reglas no siempre han sido las que son, y de hecho, pues en algún momento fueron drásticas, fueron complicadas y de alguna manera en algunos puntos de la historia irreales respecto al verdadero respeto de los derechos de los seres humanos y de las personas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con la aparición de los derechos humanos se erradicaron una serie de circunstancias y situaciones como la tortura, como desenlaces fatales, como incriminar a personas por eventos que ni siquiera eran delitos, sino que eran conductas moralmente reprochables en aquellos momentos y que conllevaban a la satisfacción más que de una necesidad de orden, sino más bien una necesidad o expectativa del populacho por derramar sangre, por afectar a los seres humanos de alguna manera. De ahí que se empezó a ver a partir de las diferentes revoluciones, y hago hincapié en la Revolución Francesa, que en algún momento genera los derechos humanos y determinaciones más prácticas y más complejas de normativas, y que por supuesto han ido evolucionando en lo que se entendería para bien, producto de la socialización. No siempre es para bien, obviamente, pero en la actualidad consideramos que poco a poco se avanza a un perfil más social. Inicialmente la Convención de los Derechos Humanos, en la Convención Americana, digamos, es una de las derivaciones de las diferentes formas de convencionalidad que ha existido, porque en Europa igualmente hay una Convención Europea y demás, pero todas se orientan a la tutela de los derechos humanos. Por supuesto, en atención a la protección de la tutela de los derechos humanos, aparece la protección de los derechos del niño como tal, que tutelan a los adolescentes, y en Costa Rica se va regionalizando y va surgiendo luego de una ley tutelar de menores, una ley de justicia penal juvenil propiamente conocida ahora como el texto normativo que se encarga de la regulación de los derechos de las personas que dentro del rango que otrora conversamos en la reunión anterior, se encuentra dentro de los 12 años de edad y los 17 años con 364 días, es decir, menos de 18 años. Esta ley es el primer paso por garantizar la existencia de ese tipo de garantías en la aplicación del derecho penal juvenil,
lo es por la razón o por la sencilla razón de que se necesita de una normativa especial que se encargue de tutelar y de verificar que un proceso para un joven que es enfrentado ante la ley por la comisión de un hecho contravencional o un hecho delictual, un delito, cumpla con un proceso, digamos, debidamente establecido y especial, con características especiales. No por nada, digamos, el Poder Judicial ha tomado en consideración dentro de sus corrientes las reglas de Brasilia, que como está consignado en nuestra presentación, consideran una condición de vulnerabilidad a las personas menores de edad en razón de su edad. Obviamente no están en una situación ventajosa o están en una situación más bien desventajosa respecto a los adultos por su sola condición de menores de edad, a tener dificultades para alcanzar muchas cosas por aspectos económicos, por aspectos físicos y por cualquier situación, inclusive derivada de su situación de vida, que es hasta el propio conocimiento acerca de las circunstancias de la vida. Por eso es que existe la ley especial, que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, en la cual también, y es aquí pues la principal llamada a contener los derechos y las garantías procesales que existen dentro de un proceso, dentro de un proceso penal juvenil, y que vienen a partir del artículo 12, digámoslo así, bueno, el artículo 11, perdón, de la ley, es en el capítulo segundo de esta ley. En el artículo 11 ya empezamos a ver las garantías y la primera de ellas es el derecho a la igualdad y a no ser discriminados. Esto implica de que todos somos iguales ante la ley, indistintamente de colores, de raza, de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Digamos, no puede haber una distinción, no podemos ser más o menos incriminados por nuestra condición sexual, por nuestra determinación hacia una corriente política o de cualquier otra índole. También existe el principio de la justicia especializada en los diferentes lugares del país, que exista un juzgado penal juvenil, se conoce o se tiene una competencia que abarca los diferentes territorios del país. Entonces, estos lugares, o en sí, digamos, cada uno de los lugares que tienen un juzgado penal juvenil, pues van a conocer a través de un equipo de trabajo total y absolutamente especializado las normativas. ¿Qué? ¿Por ahí alguien iba a hacer alguna consulta? No. Bien. Creo que no, Juan. Sí, sí, ok. Bien, tenemos un juez penal juvenil, consecuentemente, ante la necesidad de especialización, tenemos un fiscal penal juvenil y un defensor penal juvenil, al menos en cada circuito judicial. Y digo al menos porque hay lugares con mayor cantidad de profesionales dependiendo del lugar, o dependiendo de la población y obviamente de la exigencia que la población demanda respecto a la atención de casos o de procesos judiciales de la materia penal juvenil. También existe el principio de legalidad, y el principio de legalidad pues lo que determina es que cualquier conducta que vaya a ser procesada, digamos, tiene que ser considerada delito o contravención. Y eso es parte también de una seguridad ciudadana, una seguridad jurídica, en la cual toda persona pues tiene que conocer o por lo menos entender que una conducta está dentro de un cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque podría ser que una circunstancia determinada pues sea vista por un pequeño grupo de personas como contraria a sus valores y a su moral, pero no necesariamente esa conducta contraria a los valores pueda resultar ser un delito o una contravención. Y entonces por ahí la figura de la persona que estaba robando, bueno, es una situación que está contemplada dentro del Código Penal en nuestro país
y que a razón de ello pues tiene una sanción, y por ello es que con base en el principio de legalidad pues se puede instaurar un proceso en contra de esta persona. No podría ser de otra manera. No puede ser una situación que pues no esté regulada la que venga a ser sujeta a un proceso, porque si no iría en contra del principio de legalidad. Posteriormente encontramos el principio de lesividad. El principio de lesividad, y de ahí la imagen que les traía, pues va a representar que las conductas tienen que vulnerar un bien jurídico determinado, o tienen que causar una afectación a ese bien jurídico, porque si no existe tal afectación, los menores de edad pues no pueden ser sancionados por una conducta o por un hecho eventualmente que a priori se considere delictivo. A ver, por ejemplo, en una agresión con arma, una persona puede dispararle a la otra, pero el hecho de que una pistola, digamos, prime como una situación que eventualmente es delictiva, pues las condiciones realmente deben ser permitir, digamos, que haya una puesta en peligro de un bien jurídico, digamos. Además, con una pistola de agua, pues va a poder lograrse un cometido de una afectación a la integridad física de una persona, salvo en una condición en especial, digamos, que es una persona que, por ejemplo, qué sé yo, que no pueda resistir o puede estar en contacto con el agua porque es alérgico por esto o por lo otro, digamos, lo cual sería sumamente extraño, pero no descartable si empezamos a hilar delgado, digamos, pero en principio es una situación irregular y irreal, digamos. Lo mismo sucedería con el hecho de una agresión con un arma en otro sentido, como por ejemplo el tirar una piedra. La piedra sí puede ser considerada como una agresión con un arma porque aumenta un poder ofensivo, pero poniendo en la mano de esa persona no una piedra, sino una bola pequeña de goma, eventualmente lo que causaría pues sería, no causaría una lesión, sino más bien pues un pequeño impacto que no causaría en principio, digamos, una afectación a la integridad física, que es el bien jurídico que protege eventualmente, que puede estarse protegiendo ante una agresión con arma. Eso hace, teniendo este ejemplo, digamos, que sea mérito o sea necesario, digamos, siempre analizar cada una de las circunstancias que se están trayendo a estados judiciales para determinar si se está al frente de o se está respetando ese principio de lesividad. Luego, por supuesto, está la presunción de inocencia, que quizás es uno de los más populares, uno de los más populares de todos los derechos o garantías fundamentales de las personas en general, que ha sido tomada y puesta de manera expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil en el artículo 15, y que tiene como principal sustento el que en efecto, digamos, no se puede partir de una responsabilidad, no podemos simple y sencillamente, antes de que se haga todo el proceso, tener a una persona como responsable de un hecho. El proceso es para desvirtuar la inocencia y que con una condición de certeza de un juicio se tenga como pleno responsable de un hecho. Pero previo, y por eso se habla de presunción, se debe como tal presumir a una persona inocente de un hecho hasta tanto en un juicio, en su caso y en materia penal juvenil, oral y privado, pues se le tenga como responsable de este hecho, luego de haber escuchado las pruebas, luego de haber tomado una decisión y luego de que esa decisión adquiera firmeza. Por supuesto, un juicio también puede ser sujeto a un recurso y eventualmente este recurso, conocido por órganos especiales, y de ahí la especialidad nuevamente. Yo antes les hablaba dentro de la especialidad del juez penal juvenil, del defensor penal juvenil y del fiscal penal juvenil. Pues bueno, voy a ampliar aquí entre paréntesis porque es importante que ustedes sepan, digamos, que lo decidido en un tribunal o lo decidido por un juzgado penal juvenil tiene su eventual revisión a través de un recurso de apelación de sentencia que es resuelto por el Tribunal Penal Juvenil, que está ubicado en el segundo circuito judicial en San José. Si este tribunal verifica una sanción, pues la misma va a quedar en firme y existe la posibilidad
de que esta sentencia del Tribunal de Apelación Juvenil también pueda ser conocida a través de un recurso de casación por la Sala Tercera, que en lo atinente a penal juvenil, pues también regula las resoluciones que eventualmente sean dictadas por el Tribunal de Apelación Penal Juvenil. Entonces, como lo pueden notar, se trata de un aparato o órganos, así dichos o así mencionados por la Ley de Justicia Penal Juvenil, órganos especializados en cada uno de los momentos procesales. Y bien, bueno, la presunción de inocencia comprendía eso. Hasta tanto no se declare la responsabilidad y quede firme dicha responsabilidad en una sentencia, pues hasta ese momento no se puede desvirtuar la inocencia. El derecho al debido proceso implica que se debe garantizar a cada una de las partes. Por supuesto, la persona menor implicada dentro de un hecho es una de ellas, pero obviamente también si hay una víctima, como en un proceso de adultos, también tiene todos y absolutamente plenamente todos sus derechos garantizados dentro del proceso. El debido proceso viene a ser interpretado además como un respeto a la gama de derechos y garantías procesales, no solo las mencionadas dentro de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sino cualquier otra que pueda integrarse en la ley. Recordemos que en lo que es materia penal juvenil y ante la ausencia de normativa expresa, el Código Penal viene a ser aplicado de manera supletoria, también el Código Procesal Penal y los demás cuerpos normativos, pero principalmente el Código Penal y luego el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Obviamente, habrán situaciones o disposiciones no reguladas por la ley, a pesar de la especialidad de la materia, pero principalmente en esta Ley de Justicia Penal Juvenil está contenido lo más importante, que tiene que diferenciarse respecto a los adultos. Y lo demás, eventualmente, pues se supone que puede ser tomado de estos otros cuerpos normativos en el tanto no afecte al menor. Si yo tomo alguna otra normativa de otro cuerpo legal, es para, para obviamente resolver una situación específica del proceso en ausencia de lo dispuesto en la ley, es decir, si la ley no regula X o determinada situación, pero yo tomo algo de otro cuerpo normativo en el tanto no le afecte a la persona menor de edad. Bien, el derecho de abstención es otro derecho muy popular porque también es materia de adultos, es un derecho que se trae a adultos. Recordemos, y por eso la introducción que hacíamos, digamos, los derechos fundamentales son, por así decirlo, la raíz de gama de derechos fundamentales o gama de derechos en general, que son derechos que han venido siendo reconocidos para todos y por supuesto no iba a ser la excepción para la materia de menores. Y aquí eso implica, digamos, que esa presunción de inocencia que antes antes les mencioné, no se va a ver de ninguna manera afectada, indistintamente de que la persona menor decida guardar silencio o abstenerse de declarar, y lo puede hacer en cualquier momento. Por no declarar, no se va a presumir que la persona está aceptando. Aquella frase que dice que el que calla otorga no es admisible, digamos, dentro de este contexto. La carga de la prueba le corresponde al el Estado, en el Ministerio Público, que es el ente encargado de hacer las investigaciones en los asuntos de adultos y en este caso en los asuntos de la materia penal juvenil. Y por ende, el derecho de abstención es una garantía básica de la persona. Recordemos o retrotraigámonos a aquellos momentos, digamos, o aquella frase o aquella expresión que les hacía hace un momento, digamos, de las luchas diferentes que se hicieron para garantizar los derechos fundamentales de las personas. En algún momento hubo tortura, en algún momento hubo opresión, en algún momento ni siquiera les importaba a las personas o a los que investigaban, llámense policías, investigadores del Estado y demás, y no me refiero necesariamente al Estado costarricense, pero también puede ser que en algún momento se hayan dado estas situaciones también. Pues alguna entrevista sin la presencia de un abogado que
podría generar evidentemente, digamos, el temor de una persona para decir cosas que le puedan afectar, inclusive hasta dentro de un contexto de irrealidad, digamos, por el simple deseo de salir de un problema, quizás llegar y decir cosas que no son necesariamente ciertas y vincularse con un hecho y a la postre pues verse afectado. Simple y sencillamente porque se trata de personas que no son estudiantes de derecho, que no son abogados y que además ni siquiera son adultos, son jóvenes y jóvenes al frente de la ley, pueden eventualmente, si no se respetan estos derechos fundamentales, verse afectados. Por eso el derecho de abstención debe protegerse en todo momento. Y luego viene el principio del non bis in idem, que es en la prohibición que establece la ley de que una persona pueda ser enjuiciada dos veces por un mismo hecho. Y bueno, ¿cómo es eso? A modo de ejemplo, pues puede ser que una situación se conozca en un lugar, se ventile en ese lugar y luego se quiera conocer en otro lugar y resolverse en ese otro lugar, teniendo doble resultado para una persona. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? Pero si es que se supone que la competencia de un lugar no puede meterse en la competencia del otro. Sí, ciertamente, así es. Pero puede ser que un hecho sea interpretado como un delito en un lugar y se traiga, por ejemplo, a Liberia, que conoce el cantón de Bagaces, que conoce Guardia y que conoce La Cruz, y que en otro punto, digamos, sea ese mismo hecho haya sido conocido por el juzgado contravencional de La Cruz porque se interpretó como una contravención y no un delito. A veces pasa porque la persona llega y pone la denuncia en un lugar y por otro lado ya había llegado la policía y mandó el informe policial a otro lugar. Entonces, pues se hizo una investigación en los dos lugares, se interpretó que les correspondía a los dos lugares y a la postre se emitió un proceso, se hizo un proceso y luego se dictó una sentencia. Esto pues va a pasar más en adultos que en menores con este ejemplo que les estoy dando, porque lo que sí no hay en La Cruz, por ejemplo, es un juzgado penal juvenil, entonces todo lo que suceda en La Cruz, en Bagaces y en Guardia, pues va a estar en Liberia. Pero lo que sí puede suceder, pues sí se puede dar en adultos porque podría ser que se interprete, allá se haya un juzgado contravencional en Bagaces y en La Cruz, y entonces perfectamente pues podría malinterpretarse un delito como una contravención, conocerse allá y resolverse allá, y luego aquí en Iberia pues paralelamente o en momentos diferentes puede ser conocido como un delito y resolverse y dictarse una sentencia, y bueno, eso estaría violentando el principio de non bis in idem. También igualmente, pues pueden pensar en el caso de que un día absuelvan a un chico por un hecho y luego lo traigan pasado el tiempo, y le estén procesando otra vez al chico por ese hecho. Y les pongo el mismo caso del parte oficial y de la denuncia. Bueno, primero se puso una denuncia, eh, luego el parte oficial llegó en otro momento, se resolvió el primer caso, se le absolvió, pero el ofendido quedó inconforme. Y cuando se le volvió a llamar en el segundo caso y se había procesado de pronto por error obviamente, porque no debería suceder, y la dinámica de hechos parece diferente, pero resulta que al analizarse era la misma y el ofendido simple y sencillamente quería que se resolviera como él quería y lo dejó llegar hasta instancia de juicio donde se encuentra otra vez que se trata del mismo hecho, resulta hace tiempo atrás. Entonces, pues estaría violentando el principio de non bis in idem y esto debe generar que se cierre este caso porque no puede resolverse, digamos, un caso dos veces, el mismo caso, digamos, o en dos procesos diferentes. Bien, el principio de aplicación de la ley y la norma más favorable implica que si dentro del contexto normativo de nuestro país existen dos leyes que regulan una situación de manera diferente, pues debe estarse a la más favorable para los intereses de la persona que está siendo investigada y en este caso para la persona menor de edad que se encuentra en conflicto con la ley. En este caso, pues lo más regular que suceda es que pues hay una regulación normativa hoy y que luego hubo una modificación de ley y bueno, esta modificación de ley de pronto dispone algo menos
dispone una sanción menos elevada o tiene una sanción menos complicada. Entonces, en ese momento, pues se puede pensar en la aplicación de una normativa más favorable porque hay dos normativas. Una fue dispuesta en un momento determinado, pero ahora que no se ha dispuesto todavía, no se ha resuelto el caso, pues aparece otra norma y entonces lo que se hace aplicación de esta normativa más favorable. Bien, el derecho a la privacidad de los asuntos debe en los procesos penales juveniles haber un respeto. Esto es muy especializado a la identidad y a la imagen de la persona, digamos, la privacidad de estas actuaciones debe impedir que un proceso judicial, o que en un proceso judicial se admita la posibilidad, digamos, de que terceros conozcan que se está desarrollando. El tema acá es que debe haber una tutela, tanto en este principio como en el que sigue, que es el principio de confidencialidad, y que implica en el principio de confidencialidad la protección de los documentos e información diferente que pueda generarse en un proceso judicial, e inclusive dentro de los mismos comunicaciones de estadísticas y demás, debe garantizarse de que esa información no sea puesta en conocimiento de otras personas. Esto va íntimamente ligado con dos principios fundamentales que establece la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la reinserción y resocialización. Siempre hay un norte, digamos, dentro de la estructura del derecho penal, y es que hay una socialización de los seres humanos. Lo que sucede es que en los jóvenes está más acentuado este interés de los estados, de por lo menos se trata de que se respete más, y por eso hay esta tendencia de la resocialización y la reinserción. Y pues se tiene claro de que si hay publicidad de que un joven ha sido incriminado, vinculado con hechos relacionados con delitos o contravenciones, de pronto pues puede ser socialmente no aceptado. Eventualmente cuando vaya a querer buscar un trabajo o una oportunidad laboral, a pesar de que pudo haber ido a un proceso judicial determinado como inocente del hecho, pues puede ser que hayan miramientos y pueda ser pues castigado por la sociedad. Inclusive pienses en el caso de un joven que sí fue condenado, pero ya descontó su sanción, cumplió con las imposiciones que tuvo el Estado, digamos, con lo que se le reprochó en un proceso judicial, pero lastimosamente, pues, si existiera, digamos, una falta de privacidad o confidencialidad en la información de estos procesos, pues, lastimosamente, pues, podría existir una afectación a los jóvenes. A modo de ejemplo, pues también se trata de proteger mucho precisamente por estas razones el que los jóvenes, salvo que haya una necesidad por su comportamiento, ya sea evasivo o agresivo, sean conducidos por la fuerza pública o el organismo de investigación judicial cuando son llevados a tribunales, que sean conducidos con esposas. ¿Por qué? Porque esto es una relación directa con que se le vea a una persona como delincuente o criminal. Es decir, mientras que en adultos existe pues, reglamentos o disposiciones que los detenidos deben ser conducidos como esposas, en materia de menores más bien se convierte en una excepción. Si el joven y por sus características y comportamiento especial está poniendo en riesgo tanto la integridad física como otros, o se está evidenciando la posibilidad de querer fugarse o evadirse de la acción de la justicia, pues hace mérito en la eventual utilización de disposiciones de dispositivos de contención como lo son las esposas. Pero entiéndase que la línea, digamos, inicial es tratar de proteger a los chicos en general, digamos, de que se les pueda tener desde un punto de vista social encasillados como criminales, porque eso va a limitar su posibilidad de que puedan reincorporarse a la sociedad. Y casualmente, digamos, como lo vengo diciendo, digamos, el norte de la materia penal juvenil es la inserción de los jóvenes en la sociedad. Bien,
El principio de inviolabilidad de la defensa implica o tiene como objetivo que desde un primer momento los menores tienen ese derecho a ser asistidos por un defensor, tanto en la investigación como en el desarrollo del proceso, del juicio y en la imposición de la sanción y hasta el cumplimiento de la sanción. Ellos tienen derecho, los jóvenes, a poder ser acompañados por un abogado que colabore y ayude y apoye en la interpretación de sus derechos y en el reclamo de sus derechos. Recuérdese, como usted dijo en un inicio, pues se trata de personas, de seres humanos que por su sola condición de minoridad tienen una situación de desventaja ante los demás y como tales, pues debe garantizarse su protección. Por supuesto, en adultos existe el derecho de defensa, pero en materia penal juvenil requiere o tiene especial mención el traer a colación la importancia del abogado como acompañante de los jóvenes. El ideal es que un joven siempre sea acompañado por sus padres y obviamente cumpliendo una función diferente a la que tiene un abogado, que es apoyándola. Pero a veces, en muchos casos, no tenemos la presencia o la participación de los progenitores de los jóvenes en los procesos penales juveniles por diferentes razones, porque son hijos de ambos padres, obviamente, pero con una situación de madre soltera, donde eventualmente pues hasta sus padres pueden estar en la cárcel, o sea, hay infinidad de situaciones que pueden generar la presencia sola de un joven. Y se me viene a la memoria inclusive un chico pues que tenía a sus padres investigados o acusados por droga y que, bueno, él trataba de constituir su núcleo familiar con ellos, pero ellos desde pequeños, desde antes de los 12 años, pues caen en la cárcel tras un allanamiento. Luego, cuando él está eh, tratando de readaptarse en su vida con una familia que había sido, donde había sido pues ubicado por parte del Patronato Nacional de la Infancia, pues él lastimosamente llegan sus padres después de salir de la cárcel por una investigación de drogas se lo llegan a quitar a la familia que lo tenía, lo meten en un búnker otra vez, lo criminalizan al chico y pues adivinen, después de un tiempo los padres otra vez, tras un operativo, vuelven a ir a la cárcel y él ya queda aún más afectado desde un punto de vista de conducción por parte de sus padres y pues más criminalizado y tendiente a ver dentro de sus acciones irregulares pues algo con normalidad, porque imagínense, eran sus papás los que estaban haciendo este tipo de o teniendo ese tipo de comportamiento irregular. Entonces, bueno, ahí viene la importancia, digamos, de la presencia de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, que vengan a coayudar o apoyar. Y pues bueno, viene más aún la importancia del rol que tiene la defensa pública, ¿verdad? Porque aunque nuestros roles de abogados somos representantes de los derechos fundamentales y de lo que es tema de esta charla al día de hoy, pues también hay mucho en lo que tratamos de apoyar. Hay una situación social delicada y complicada que nosotros tenemos al frente cada vez que atendemos a un chico en muchas ocasiones y pues tenemos que empezar a sacar la varita mágica y empezar a invertir y empezar a ver, bueno, aquí hay que hablar con IMAS, aquí hay que pensar qué nos puede ayudar el PAN y aquí hay que ver si el IAFA puede ayudar a este chico para que empiece a brindarle un tratamiento, etcétera, 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 digamos. Cada caso particular es un mundo y créannos que el trabajar en esta materia requiere una labor con bastante mística, más allá, digamos, del libreto que nos puedan dar de trabajo, pues hay que tratar de hacer lo propio por interpretar adecuadamente la situación particular de cada uno de los chicos. Y bien, aunque se parecen mucho, el derecho de defensa es tomado también de la materia de adultos y reforzado en materia penal juvenil. El derecho de defensa no es solo tener derecho a un abogado, sino también el garantizar que cada una de las personas puedan ejercer con sus argumentos, presentando pruebas y demás, en este caso los menores, la defensa de su caso. No puede
de ninguna manera pues negarse el hecho de que aunque se trate de personas menores de edad, tienen los mismos derechos de un adulto. Y eso se llama, en materia de derecho penal, se llama defensa material. Nosotros los defensores públicos ejercemos la defensa técnica y la persona que defendemos ejerce su defensa material. Es decir, a pesar de que nosotros los orientamos, colaboramos, los apoyamos y los defendemos, digamos, los chicos tienen derecho a decir, bueno, yo quiero que se traiga a esta persona de testigo, yo quiero que se haga esto, o yo quiero conducir mi defensa por acá, etcétera, etcétera, digamos. En ese momento, pues, nosotros tenemos que entender y todos tienen que entender, digamos, que los chicos no pueden ser vistos como un objeto, no pueden ser vistos como adultos pequeños, porque parte de eso era el concepto que se manejaba anteriormente a la existencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil a través de la Ley Tutelar de Menores. Ahora en la actualidad tenemos ese respeto al derecho del menor, a la intención del menor, a la orientación que pueda darle un menor a un proceso. Nosotros no podemos obviar esta situación tan importante como lo es que el propio joven ejerza su representación, digamos, o ejerza el reclamo de sus derechos con el ofrecimiento de pruebas y la presentación de argumentos a través nuestro. Bien, el principio del contradictorio, el contradictorio como tal, es la posibilidad de ser escuchados ante un juez y la posibilidad de participar activamente en el interrogatorio de testigos, de refutar los argumentos de la parte contraria. Está comprendido en el artículo 24 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y tiene como objetivo primordial eso, tener acceso a, a un proceso, digamos, donde ellos puedan participar activamente. El contradictorio usualmente es conocido como el momento en el que las partes pueden escuchar la prueba, observar la prueba, rebatir esa prueba, donde a la luz de la presencia de todos, pues se puede discutir la inocencia o responsabilidad de una persona. Es donde el juez además tiene la posibilidad de viva voz, pues escuchar a las partes y por eso es que también se abre la posibilidad y se ve como un derecho fundamental para las personas menores de edad ese momento, digamos, en el que pueden ser escuchados para eventualmente o ulteriormente, pues el análisis de parte de un juez del resultado del proceso judicial debidamente instaurado, digamos. El principio de racionalidad y proporcionalidad implica que las sanciones que se deban o se impongan dentro del proceso tienen que ser adecuadas, tienen que ser racionales y por supuesto proporcionales a la infracción o al delito que ha venido siendo o se está investigando y a la postre pues se tiene como cometido. Es decir, no podríamos pensar, por ejemplo, digamos, y hablar directamente en un tema, por ejemplo, de una contravención donde hubo una provocación a riña, que posteriormente al juicio y que luego de superados todas las etapas del proceso, se dicte una sanción donde le ponga un año de internamiento, que es el equivalente a prisión en materia de menores, por la provocación a riña, digamos. Primero porque pues se trata de una situación que inclusive excede lo que se determina para la materia de adultos. Segundo, porque dentro de la materia penal juvenil, recordemos lo que hablábamos antes de las sanciones y de la posibilidad de ir a prisión de un joven, que para que se imponga prisión el delito tiene que tener sanción superior a 6 años para que se ponga internamiento directo. Y en este caso, pues, la provocación a riña tiene una sanción de multa en materia de adultos, ¿verdad? Entonces tampoco es coherente, digamos, la imposición. Entonces se estimaría además irracional y desproporcional. Pero bueno, este principio de racionalidad y proporcionalidad propiamente así establecido y que habla de sanciones, pues también es mencionable que debe ser
ponderado dentro de las disposiciones que se hagan de manera cautelar por la importancia de no causar afectaciones pues, por un hecho y imponer de manera anticipada una sanción cuando se vaya a disponer una medida cautelar. Ok, estos últimos dos principios que se mencionan acá es el principio de determinación de las sanciones y que implica que las sanciones no pueden ser inventadas de manera antojadiza, ellas deben estar determinadas, deben ser eh, fijadas por el juzgador en su momento, digamos. Aquí no puede llegar y pensarse o dejarse una sanción abierta, bueno, va a haber un internamiento para la persona o va a disponerse una libertad asistida para la persona sin decir exactamente cuál es el plazo, de qué manera se va a ejecutar. Esa indeterminación no es consecuente con el proceso penal juvenil. Se debe establecer en su momento procesal oportuno si va a haber una sanción, luego de determinar una responsabilidad, cuál es la sanción, cuál es el tiempo. Porque la indeterminación es contraria al principio y por ende, pues, afectante del derecho si así se produce. El internamiento en un centro especializado implica que los jóvenes no pueden estar con adultos. El centro especializado se determina que las personas tienen que tener un lugar exclusivo para menores de edad, las personas menores, y no pueden de ninguna manera estar, son ubicados y por así decirlo encarcelados, aunque se debe recordar el tema del internamiento como tal, no se habla de cárcel, en un lugar donde hayan personas adultas, es decir, ni de manera provisional se puede pensar que un chico puede estar en una cárcel de adultos mientras llega al centro de formación Surquí. Esto es impensable, digamos. Como tampoco, y a modo de ejemplo, es algo que se cuida mucho, digamos, puede pensarse en la posibilidad de que de manera cautelar, a modo de ejemplo, mientras están en tránsito para que se les traslade al Surquí, puedan estar en las celdas del organismo de investigación judicial o en la fuerza pública ubicados con personas adultas. Es decir, no pueden estar ni de manera formal en un centro carcelario con adultos, ni de manera provisional y de tránsito ubicados en un lugar con adultos, digamos. Esta situación es fundamental porque a pesar, digamos, de que no es algo que se discuta con normalidad o se pueda inclusive ponderar con regularidad dentro de los procesos judiciales, pues es algo en lo que se debe estar atento, ¿verdad? Tanto nosotros los abogados como los padres de familia en su momento, pues trasladar la información, porque puede ser que en algún comando, por ejemplo, allá en una frontera o en un lugar alejado inclusive de los juzgados o de los despachos, por una cuestión meramente profesional, se le ponga a los chicos, a los menores de edad con adultos, mientras son trasladados a estrados judiciales. Y eso es absolutamente, digamos, incompatible con los derechos fundamentales y las garantías del derecho penal juvenil. Entonces, pues es algo que se debe estar siempre alerta porque ya de por sí, y lo que hablábamos el otro día, los lugares cerrados de internamiento o cárcel, pues no son provechosos para los jóvenes, digamos. No van a ser provechosos para los jóvenes entre jóvenes y menos para tener a jóvenes con adultos que lo único que puedan hacer es, si no es afectarlos física y directamente, digamos, de alguna manera, es hasta la posibilidad de que les enseñen criminalidad mientras se encuentran ubicados en un lugar así. Y bien, pues en líneas generales, esta sería por hoy la exposición o el comentario de las garantías de aplicación del derecho penal juvenil que normalmente se utilizan y digo pues que son las que están en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Luego pues traemos nosotros, como lo dije antes, digamos, de las convenciones internacionales, traemos otras normativas para tutelar el derecho. Costa Rica
firma y es parte de los convenios internacionales y por lo tanto se debe al derecho internacional. Entonces, a pesar de que existe una ley de justicia penal juvenil, también hay un respeto a los reglamentos, perdón, a las convenciones y por ende se debe garantizar la tutela de los derechos efectivos mencionados también en las convenciones, pero que normalmente pues ya vienen, si no están mencionados de una u otra forma en la Ley de Justicia Penal Juvenil, por ejemplo, y la que es de nuestro interés en este momento, pues si no están expresamente, pues lo están de manera genérica, digamos. Yo les hablé ahora del título, en específico, digamos, del título segundo de la ley, pero a lo largo de la ley, pues también vienen una serie de circunstancias, digamos, que se encuentran y que provocan o generan, digamos, un respeto a los derechos fundamentales de los chicos. Pero básicamente esto es lo que más interesa que ustedes sepan para los efectos. Y con mucho gusto, pues quedo abierto a cualquier tipo de consulta. Estoy para servirles. Muchas gracias, Iván. Si alguien tiene alguna consulta, puede poner el micrófono y participar.